Hola, buenos días, bienvenidos. En un momento comenzamos. Nuestro tema de hoy es el pecado me hace daño y daño a los demás. No te lo pierdas. Creo que no tienes volumen. Estás en mute. Está apagado tu micrófono, Luis. ¿Ya me puedes escuchar? Hola, buenos días. Hola. Mira, Luis, hoy vamos a ver en la página 69 de tu libro, vamos a ver el pecado me hace daño y daña a los demás. Acuérdate, estamos en la unidad que nos habla sobre el pecado. La semana pasada veíamos más o menos lo que es el pecado. El pecado es la desobediencia a Dios, ¿te acuerdas, Luis? Y cuando desobedecemos a Dios, nos apartamos de su amor. Pero el pecado tiene una consecuencia muy grande para todos los seres humanos, tanto en nuestra contra, Luis, como adiós, hijo, tanto en nuestra contra como con los que nos rodean. Nuestro mundo, Luis, está como está porque la mayoría de las personas nos gusta vivir en pecado, no obedeciendo a Dios. Ven, pues siéntate aquí. Bueno, permíteme, Luis, ahí está. Entonces, mira, Luis, acuérdate, el pecado nos separa del amor de Dios y el pecado nos aparta de las personas que nos rodean. Te decía, nuestro mundo está como está, Luis, porque la mayoría de las personas pecamos. No tenemos conciencia de pecado. Ahorita toda la gente, todas las personas, Luis, ellos dicen lo que está bien o lo que está mal. Por ejemplo, a lo mejor ahorita yo digo, está bien que me estacione aquí, en un lugar donde no se debe parquear uno, donde no se debe de estacionar. Pero al rato que llega alguien y se estaciona ahí en ese lugar, luego yo digo, mira, ¿por qué está haciendo lo malo? Si yo antes hice lo malo. Y va trayendo toda esta consecuencia al pecado. Mira, Luis, te voy a contar una historia que viene, no viene en tu libro, viene en mi libro de catequista. Dice que una vez un señor que se llama Toño se levantó muy temprano enojado. Se levantó enojado porque su esposa en la noche le había reclamado que no había llegado temprano, porque don Toño se había ido con los amigos y la esposa y los hijos querían hacerle una celebración a don Toño, pero don Toño prefirió irse con sus amigos. Y el señor despierta malhumorado por eso, por ese reclamo que le hace su esposa, y como está muy enojado, Luis, se prepara un café y se lo echa encima. Y ya se va todo más enojado. Va en el camino, Luis, y se le atraviesa un carro y lo maltrata. Don Toño maltrata al señor del carro y ya llega muy enojado a su casa. La esposa se quedó muy enojada por el pecado de don Toño de no haber convivido con su familia. Y la esposa va a la carnicería, amanece enojada, y la esposa va a la carnicería y llega y le dice al señor, quiero que me dé esto y esto y esto y esto y esto. Pero enojada le exige que la atienda rápido. Y el señor de la carnicería, Luis, se pone de malas también. Y este señor le reclama a su trabajador. El trabajador ya también enojado llega a su casa y maltrata a su esposa y a sus hijos. Por el pecado de un hombre que fue don Toño, Luis, ve todas las consecuencias que tuvo el pecado. El pecado es así una cadenita. Yo lo cometo, pero mi pecado influye en el otro, y luego este mismo pecado mío influye en el que sigue y en el que sigue y en el que sigue. Por eso dice San Pablo en la carta a los romanos que el salario del pecado es la muerte.
Y el tema de hoy es ese, Luis, que el pecado me hace daño y daña a los demás. ¿Va? Ahí te voy a compartir lo que vamos a leer hoy, Luis. Vamos a empezar. Déjame regreso. Oh, creo que es que le estaba dando una repasada, Luis. Ahí está. Ya casi llegamos. Ahí está. ¿Nos ayuda, Luis, con el objetivo, por favor? Objetivo, reconocer el daño que nos causa el pecado y que mi pecado daña a los otros y evitar el pecado para mantenerme bien con los Dios y con los demás. Cuando nosotros pecamos, Luis, se acaba la armonía entre Dios y con nosotros y también con la naturaleza. Ya ves todo lo que está pasando en el mundo, Luis. Las grandes tormentas, las grandes sequías, es consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque la gente no cuidamos nuestro medio ambiente. ¿Pero por qué no cuidamos nuestro medio ambiente? Porque pensamos que somos los dueños de todo esto. Y nosotros nomás somos administradores. Y tenemos que conservarlo bien para que las generaciones que vienen detrás de nosotros también puedan tener agua, puedan tener oxígeno. Pero ¿por qué los seres humanos no cuidamos la naturaleza? Por nuestro pecado. El pecado es la soberbia, el egoísmo, la vanidad, lo que veíamos la semana pasada. ¿Te acuerdas los pecados capitales? Entonces, ¿cómo no pecar, Luis? Para no hacernos daño a nosotros mismos y no perder esta relación con los demás y con Dios. Pues aprendiendo de Jesús, nuestro Señor, que se la pasó haciendo el bien a todo mundo. Dice la carta a los Romanos 12:21, vence el mal a fuerza de bien. Aunque Dios nos ama, aunque Dios nos quiere mucho, cuando nosotros desobedecemos, pues ya no podemos obtener los favores que Dios quiere dar a cada criatura, porque no fuimos obedientes. Por ejemplo, si tú vas a la escuela, Luis, si quieres sacar un 10, tienes que hacerle como te diga la maestra la tarea. Aunque tú le inventes y todo, pero son las reglas como ella te dijo que la hicieras. Si ella te dice, mira, Luis, tienes que poner en un papel rojo a tu tarea y esa es parte del requisito, y tú dices, no, a mí no me gusta el rojo, yo escojo blanco, y ya por eso ya no sacaste 10. A lo mejor te ponen 8, 7, 9. Acá se califica del 0 al 10, Luis, acá con nosotros. O del 10 al 100, del 0 al 100. No sé allá contigo cómo se califique, pero es igual con Dios. Es obedecerlo y obedecerlo. ¿Sale, Luis? ¿Para qué? Para no dañarme a mí mismo ni dañar a los otros. El pecado me hace daño y daña a los demás. Ese es el tema de hoy, Luis. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo contrarios a la ley eterna. ¿Te acuerdas que ibas a meditar los 10 mandamientos, Luis? ¿Te los aprendiste? Bueno, tengo un papel por aquí. Ajá. Que los tiene todos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No jurarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás actos impuros. No robarás, no levantarás falso testimonio ni mentirás. No desearás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás las cosas ajenas. Ok, Luis, pues ahí están. Estas son las reglas que Dios nos da para estar bien con nosotros mismos, con Él y con los demás. Los judíos, Luis, ellos en la mañana meditan los mandamientos, al levantarse, cuando salen de su casa,
ellos tienen también ahí los mandamientos y antes de irse a algún lado, los observan, los meditan y ya en el camino, antes en la antigüedad, en tiempos de Jesús, la gente se ponía aquí como unas banditas, Luis, con los 10 mandamientos, para que iban en el camino ya a ver, a amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a tu padre y a tu madre, no matar, no decir mentiras, etcétera, etcétera. Y en la medida, Luis, que nosotros aprendamos bien los mandamientos, vas a ver que en automático nuestra conciencia nos va a decir, hey, eso no se hace. Pero por lo regular, Luis, las personas ahorita no meditamos, siempre andamos a las carreras. ¿Me ayuda, Luis, por favor, con este numerito? Creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su último principio, rompe el hombre a la debida subordinación y a su fin último, y también toda su ordenación, tanto por lo que la toca a su propia persona como las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Gracias, Luis. Este número 13 es se llama Gaudium Steps. Y es luz para las gentes, Luis. Y ve lo que nos vuelve a decir, que si estamos mal con Dios, vamos a estar mal con todos, con nosotros mismos, con los que nos rodean y con la creación. Y para eso son los mandamientos, acuérdate siempre, Luis. Ahorita en esta unidad, Luis, es que nos quede bien claro los mandamientos de la ley de Dios y algo bueno, Luis, ese papelito que tienes ahí en tu mano, donde tienes los mandamientos, sería bueno que lo pusieras, que le pidieras permiso a tu mamá, a tu papá, de ponerlo en el comedor. Y te sugiero, si tú quieres, decirle a tu papá y a tu mamá, mamá, antes de comer, ¿qué te parece si cada quien leemos un mandamiento? Y rápido, en tres minutos ya leyeron y ya se van a estar acordando de los mandamientos. Si gustas esa sugerencia, Luis, luego se las compartes a Luis José y a Carolina y a Victoria, ¿sale? Entonces, acuérdate, el pecado entró no porque nosotros seamos malos. El pecado entró porque le hicimos caso al demonio. El demonio, Luis, en la eternidad, antes de que fuera la creación del hombre, la eternidad siempre ha existido. Dios existe desde antes que existiera el tiempo. Y precisamente Dios pone su plan en la eternidad y les dice, voy a hacer una criatura, y les dice a sus ángeles, y ustedes lo van a cuidar, lo van a servir. Y el demonio, que era, así cuenta la historia, Luis, en la tradición, que Satanás era el ángel más bello de Dios. Se llamaba Luzbel. Y cuando le dijo Dios que ellos iban a servir a nosotros, criaturas de barro, criaturas que morimos, criaturas que somos débiles, el demonio le dijo, yo no serviré. Y se rebela contra Dios. Y en esa revelación, Luis,
la tercera parte de los ángeles se va con él para luchar contra el plan de Dios. Y viene con el hombre y le sugiere y le dice, haz esto, haz aquello. ¿Te acuerdas cuando también en el otro tema veíamos que nosotros tenemos a la conciencia que Dios nos habla para lo bueno y el diablito que nos dice cosas contrarias a Dios? ¿Cómo obedecer más a Dios que al demonio? Pues sabiéndonos los mandamientos, Luis, comulgando. Yo sé que ahorita tú apenas estás preparándote para hacer tu primera comunión, pero acuérdate que podemos comulgar espiritualmente, haciendo buenas obras y obedeciendo. El demonio ya perdió, Luis, pero quiere que todos nosotros perdamos igual que él. Y el pecado más grande que hacemos los seres humanos es querer ser autosuficientes. Nadie somos autosuficientes, Luis. Solo Dios es autosuficiente. Todos los demás necesitamos de todos. Pero el mundo nos ha enseñado que no, que Luis se puede valer por sí mismo, que no necesita a nadie. Y eso es una reverenda mentira, porque tarde que temprano ocupamos a alguien, Luis. Pero la soberbia del hombre hace que crea que nosotros podemos valernos por nosotros mismos, que por nosotros mismos podemos obtener lo que sea. El drama del hombre, Luis, es el pecado. Como escribe el apóstol San Juan, si decimos que estamos sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados. Estas palabras inspiradas, escritas en los albores de la iglesia, nos introducen mejor que cualquier otra expresión humana en el tema del pecado, que está íntimamente relacionado con la reconciliación. Tales palabras enfocan el problema del pecado en su perspectiva antropológica como parte integrante de la verdad sobre el hombre, mas lo encuadran inmediatamente en el horizonte divino, en el que el pecado se confronta con la verdad del amor divino, que Dios es justo, generoso y fiel, y que se manifiesta sobre todo con el perdón y la redención. Por ello, el mismo San Juan escribe un poco más adelante que si nuestro corazón nos reprocha algo, Dios es más grande que nuestro corazón. ¿Dónde Dios perdona los pecados, Luis? Cuando vamos al confesionario. Cuando vayamos al confesionario, Luis, hacemos una lista de los 10 mandamientos. Si uno dice, a ver, amo a Dios sobre todas las cosas, no, pues amo más a mi iPad. ¿Por qué amo más a mi iPad? Porque le dedico más tiempo a él. Ok, no amo a Dios sobre todas las cosas. ¿No he ido a misa? Santificar las fiestas. Híjole, pues ahorita ya en Canadá no se puede porque hay pandemia. Pero ya que se pueda, pues tenemos que, es necesario que vayamos a misa. He usado el nombre de Dios en vano. Por Diosito, mamá, que yo no quebré la jarra. Usé el nombre de Dios en vano. Y ya uno va notando en qué he fallado a Dios en su pecado, y a la hora de la confesión uno llega, Luis, y dice, Padre, vengo a confesar mis pecados, trato de amar a Dios sobre todas las cosas, pero no lo amo sobre todas las cosas, he faltado alguna vez a la Eucaristía, he jurado el nombre de Dios en vano, a lo mejor desobedecí a mi papá y ese es el cuarto mandamiento. He hablado mal de alguien y entonces esa es mentira. Y así, cada pecado comparado con los 10 mandamientos, y ya uno llega, se confiesa y ya nos da la absolución. ¿Sale, Luis? Para eso es el sacramento de la reconciliación. Sigues tú, Luis, por favor. Reconocer el propio pecado es más, yendo aún más a fondo en la consideración de la propia personalidad. Reconocerse pecador, capaz de pecado e inclinado al pecado, es el principio indispensable para volver a Dios.
Es la experiencia ejemplar de David, quien tras haber cometido el mal a los ojos del Señor, al ser arrepentido por el profeta Natán, exclama: reconozco mi culpa, mi pecado está siempre ante mí, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. El mismo Jesús pone en la boca del corazón y en el corazón del hijo pródigo aquellas significativas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y los mandamientos es para que nos demos cuenta en qué le podemos fallar a Dios. Y hay que arrepentirnos. Dice San Agustín, es un santo que es un santo que tuvo mucha luz, Luis, que fue muy inteligente, que Dios lo iluminó mucho, que dice: errar, o sea, pecar es humano, pero permanecer en el pecado es diabólico. Cuando uno peca, Luis, es pedir perdón y adelante, otra vez levantarse y tratar de ya no volver a cometer el pecado. Pero dice ay, se me fue. Pero dice el Señor que Él perdona todos los pecados, que es lo que quiere decir Jesús. Jesús o Josué quiere decir Dios perdona los pecados, Dios viene a salvarnos de nosotros mismos. Entonces pidámosle a Dios, Luis, que cuando pequemos pidamos perdón a Dios. Ahí voy. Permíteme. Adelante, Luis, por favor. En realidad, reconciliarse con Dios presupone e incluye desasirse con lucidez y determinación del pecado del que se ha caído. Presupone e incluye, por consiguiente, hacer penitencia en el sentido más completo y del término. Arrepentirse, mostrar arrepentimiento, tomar la actitud correcta de arrepentido, que es la de quien se pone el camino del retorno al Padre. Esta es una ley general que cada cual ha de seguir en la situación particular en que se halla. En efecto, no puede tratarse sobre el pecado y la conversión solamente en términos abstractos. Por ejemplo, Luis, yo quiero convertirme, pero nomás pienso y no hago nada para trabajar. Por ejemplo, haz de cuenta, uno se da cuenta que no obedece a papá y a mamá, que es un pecado contra el cuarto mandamiento. Pues entonces hay que trabajar en eso. A ver, ¿por qué no obedezco a mi mamá y a mi papá? Porque a lo mejor tengo malas influencias de algunos compañeros, algún programa que yo vea que me dicen que eres libre. Entonces, empiezo a trabajar en eso, Luis. Si son unas amistades las que me llevan a faltarle a mi papá y a mi mamá, me retiro de esas amistades. Y entonces ya estoy trabajando en mi conversión. Pero si yo le digo: ay Dios, yo quiero obedecer a mi mamá y a mi papá, pero no trabajo en esos aspectos en lo que estoy fallándole a Dios, esos son términos abstractos, Luis, que no hacemos nada para que eso se logre en nuestras vidas. Luis quiere ser el mejor de su clase en su escuela, pero nomás de pensamiento, pero ni se pone a estudiar más que los demás, ni hace sus trabajos, ni nada. Pues ¿cómo vas a ser el mejor? Igual en la conversión, Luis, hay que trabajar. Y en la medida que vamos trabajando, vamos logrando salir del pecado. ¿Y cómo salir del pecado, Luis? Haciendo el bien a los demás. Hoy, Luis, Dios ha sido muy bueno conmigo. Fíjate que en la mañana, Luis, fui a hacer un pago, 2 pagos que tenía que hacer yo. Y llegué al cajero para sacar el dinero que necesitaba para hacer los pagos. ¿Y qué crees, Luis? Que veo que tengo 2,000 pesos de más. ¡Wow! Y luego ya me acordé que 2 personas que yo les ayudo a dar clases me depositan un dinero y yo ni me acordaba. Y ni había ido por ellos. Y mira, bendito sea Dios.
cómo Dios es bueno en nuestras vidas, Luis. Cuando nosotros luchamos contra nuestro pecado, contra nuestras debilidades. Nada más hay que trabajar en eso. ¿Sale, Luis? ¿Puedes continuar, Luis? Deja. Ay, Dios, es que estoy ciego. Ahí está. En la condición concreta del hombre pecador, donde no puede existir conversión sin el reconocimiento del propio pecado, el ministerio de reconciliación de la Iglesia interviene en cada caso con una finalidad claramente penitencial. Esto es la de conducir al hombre al conocimiento de sí mismo, según la expresión de Santa Catalina de Siena. Apartarse del mal al restablecimiento de la amistad con Dios, a la reforma inferior, a la nueva conversión eclesial. Podría incluso decirse que más allá del ámbito de la iglesia y de los creyentes, el mensaje y el ministerio de la penitencia son dirigidos a todos los hombres, porque todos tienen necesidad de conversión y reconciliación. A todos los seres humanos, Luis, dice en el Salmo, en el libro de Proverbios, capítulo 24, dice que el hombre más justo peca 7 veces al día. ¿Qué es esto, Luis? Que por más que intentemos no pecar, de alguna manera todos los días le fallamos a Dios, consciente o inconscientemente. Y por eso todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor. En la noche, Luis, algo muy bueno es hacer un examen de conciencia. Un examen de conciencia, Luis, es, por ejemplo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Te va a llevar 3 o 4 minutos, Luis, ¿sale? Ojalá y lo puedas hacer. En la noche piensas, a ver, ¿obedecí a mis padres hoy? Y ya, pues que sí los obedecía, ok, no hay problema. ¿Peleé con mi hermana? No peleé con mi hermana, ok. ¿Discutí o tuve algún altercado con mis compañeros de la escuela? Pues que no, que sí, ok. Y ya uno va haciendo su examen de conciencia, ¿para qué? Para que al otro día en la mañana, Luis, nosotros tratemos de evitar esas cosas malas que hicimos y las cosas buenas seguirlas haciendo. Para eso es el examen de conciencia. Ojalá y lo puedas hacer, Luis. Todos los días se hacen unos exámenes de conciencia. Y luego ya, ¿en qué le fallé a Dios? Y ya tú te vas a los 10 mandamientos y ya dices, dijo una mentira. Ok, le fallé a Dios en decir una mentira. Y ya tú te quedas consciente de que en qué le fallaste a Dios. Y al otro día, que quieras mentir, ya dices, eso no le gusta a Dios. Pero también es bueno hacer un examen de conciencia de las cosas buenas que hicimos, Luis. A ver, cooperé con mis labores en casa, con mis tareas que me corresponden. Sí, las hice. Qué bueno. ¿Qué más cosas hice de bueno? Hice mis tareas, jugué, compartí mis juguetes con otras personas, enseñé a algunas personas y haces ese recuento, esa balanza. ¿Qué hiciste más? ¿Mal o bien? ¿Qué hice más mal que bien? Entonces mañana voy a evitar lo que hice mal y voy a hacer un poquito más de bien hasta que la balanza queda al mismo nivel. ¿Sale, Luis? Ojalá que puedas hacer tu examen de conciencia todos los días. Te vas a llevar 2, 3 minutos. Ese se hace antes de acostarnos, Luis. ¿Cómo ves? ¿Te animas a hacerlo? Sí. Ahí tienes los 10 mandamientos y ya nomás a ver, qué hice bueno, qué hice malo, y ya al final le dices al Señor, perdóname, Señor, y ayúdame a hacer más bien que mal mañana en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y buenas noches. ¿Sale? Ok, Luis, continuamos acá. Para llevar a cabo Perdón. Para llevar a cabo de modo adecuado dicho ministerio penitencial, es necesario además superar con los ojos iluminados de la fe las consecuencias del pecado, que son motivo de división y de ruptura.
no solo en el interior de cada hombre, sino también en los diversos círculos en el que él vive. Familiar, ambiental, profesional, social, como tantas veces que se pueda constatar experimentalmente y como confirma la página bíblica sobre la ciudad de Babel y su torre. Afanados en la construcción de lo que debería de ser a la vez símbolo y centro de unidad, aquellos hombres vienen a encontrarse más dispersos que antes, confundidos en el lenguaje, divididos entre sí e incapaces de ponerse de acuerdo. La torre de Babel, Luis, viene en el libro del Génesis capítulo 11. El hombre empieza a progresar, la sociedad empieza a progresar y su orgullo va creciendo. Y dicen, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo para llegar con Dios. Y como era por soberbia, Luis, Dios hace que todos hablen un lenguaje diferente. Y pues una persona le decía al otro, tráeme ladrillos. Y el otro, como no entendía el idioma que le decía, le llevaba tierra. O así los fue confundiendo. ¿Por qué? Porque querer ser autosuficiente es la historia de la Torre de Babel, Luis. Que nadie podemos ser autosuficientes mientras vivamos en esta tierra. Que siempre necesitamos a Dios y a los demás para ser felices en este mundo. Y por eso el mundo está dividido, Luis, los pobres y los ricos, los flaquitos y los gorditos, los chaparritos y los altos, los güeritos y los morenitos, etcétera. Porque vivimos separados del amor de Dios. Adelante, Luis, por favor. ¿Por qué falló aquel ambicioso proyecto? ¿Por qué se cansaron en vano los constructores? ¿Por qué los hombres habían puesto como señal y garantía de la deseada unidad solamente como obra de sus manos, olvidando la acción del Señor? Habían optado por la sola dimensión horizontal del trabajo y de la vida social, no presentando atención a aquella vertical con la que se hubieran encontrado enraizados en Dios, su creador y Señor, orientados hacia Él como fin último de su camino. Ahora bien, se puede decir que el drama del hombre de hoy, como el del hombre de todos los tiempos, consiste precisamente en su carácter babélico. Porque cada quien vamos buscando nuestros propios intereses, Luis. Cada quien queremos algo y no queremos vivir en comunidad. Ok, yo quiero tener un iPad último modelo, pero nomás quiero para mí y para los demás, ¿qué? Y otras personas nomás quieren las cosas para ellos. Y esto es consecuencia del pecado del hombre. Y por eso hay tanta hambre, por eso hay tanta violencia. Porque las personas no entendemos que tenemos que vivir los mandamientos de Dios todos los días, Luis. La condición monstruosa del pecador ha sido vista por los santos con gran lucidez. Santa Teresa escribe, no hay tinieblas más tenebrosas ni cosa tan oscura y negra que el pecador. No lo esté mucho más si lo entendiesen. No sería posible a ninguno pecar. Todo el hombre se ve profundamente trastornado, que turbados quedan los sentidos y las potencias, razón, memoria y voluntad. ¿Con qué ceguera, con qué mal gobierno? Oí una vez un hombre espiritual que no se extrañaba de las cosas que hiciese uno que está en pecado mortal, sino de las que no hacía. Cuando estamos en pecado, Luis, cometemos muchas barbaridades porque nos alejamos del amor de Dios. Y el ser humano sin Dios, pues queremos hacer lo que nos place y para eso Dios nos dio los mandamientos. Ahora vamos a tu libro, Luis, por favor. Entonces, ya vimos, Luis, que el pecado, que fue el tema de hoy, el pecado nos separa del amor de Dios y cuando yo no tengo el amor de Dios en mi vida, me daño yo solo y daño a los que me rodean. Y aparte de que daño a los que me rodean, daño a la naturaleza, a la creación.
Página 69, Luis, por favor. Ahí donde vivo, donde dice vivo mi fe, ¿no, Luis? Por favor. El reto de esta semana será evitar hacer cosas que te dañen y dañen a quienes te rodean. Se trata de elegir el bien y evitar el mal. Descubre cómo se desactiva la cadena de efectos del pecado cuando actúas de esa manera. Por ejemplo, compartiendo lo nuestro, Luis, con los otros, siendo amable con los otros, siendo generoso con los otros, se rompe el pecado, que fue lo que vino a hacer Cristo. Cristo se la pasó haciendo el bien a todo mundo. Nos dice un resumen de su vida del Señor Jesús que la hace Pedro en el libro de la Biblia de Hechos de los Apóstoles 10:38. Para romper esta cadena de pecado hay que hacer el bien a los demás, Luis. Y en la medida que tú, yo, tu papá, tu mamá, Victoria, don Ricardo, Anabel, Alma, todos hagamos el bien, se va a romper todo ese dolor y toda esa miseria que muchos seres humanos van viviendo. Hay una personita que se llama Celia, Luis, que pide limosna aquí por mi calle. Y yo todos los días trato de compartirle algo de lo que Dios me da. Y me dice, me dijo ayer, usted es el único que siempre me oye. ¿Cómo se llama? Ya le dije, me llamo Memo. Ah, pues ya le voy a gritar Memo. Ah, está bien, gríteme, doña Celia. Y hoy me gritó, Memo, ayúdame. Y ya le dije, ¿qué ocupa, doña Celia? Y me dice, ponme ahí en la sombrita. De aquí les voy a gritar a toda la gente para que me ayude. Ella dice, regálame 10 pesos a la gente que pasa. Pero la mayoría de las personas que pasamos, Luis, nos hacemos que no oímos y seguimos nuestro camino. En lugar de hacerle el bien a esa personita. Imagínate, con 10 pesos, Luis, todos los beneficios que obtenemos nosotros. Porque cuando nosotros hacemos el bien, Dios nos paga al 100 por 1. Esa es la consecuencia de portarse bien, y la consecuencia del pecado es que pues que estamos mal con todo, Luis. Ahora, Luis, vamos por favor en la actividad. Escribe las consecuencias que han tenido las malas acciones que has realizado últimamente en las siguientes relaciones. Por ejemplo, no sé, que desobedeciste a tu papá, Luis. A ver, contigo mismo, ¿cuál fue la consecuencia? Pues que a lo mejor te puso un trabajo especial o te dio una corrección. Ahora algo que hayas hecho mal en tu escuela, ¿qué consecuencias tuvo con tus compañeros? Una acción mala que hayas hecho, Luis, con tu familia, ¿qué consecuencia tuvo? Con mis compañeros de juego. No, yo no les presto mi iPad. Yo no te presto mi cargador, tráete el tuyo. ¿Qué consecuencia pudo haber tenido esa acción que te menciono, Luis? Que a lo mejor ya no quieren jugar contigo. Y ya tú pones ahí. Yo nomás te estoy dando un norte. Sale, Luis, para que la contestes. Con la creación. A ver, imagínate, Luis, que yo desperdicio el agua a la hora de bañarme. Y duro una hora con la regadera abierta. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que se está acabando el agua. ¿Sale? Ya luego lo contestas y me mandas una foto, Luis. Cuando lo termines de contestar, por favor. Le dices a tu mami, ¿sale? Gracias, Luis. Ahora, Luis, vamos a nos comprometemos, Luis, por favor. A partir de lo dialogado, identifiquemos las actitudes que más están afectando la relación entre nosotros y necesitamos modificar a fin de cuidar la convivencia familiar. Elijamos 2 actitudes que corregiremos de manera especial en esta semana. Ahora que comprendemos mejor las
consecuencias que tienen nuestras actitudes, procuramos evitar lo que nos causa daño. Celebremos, Luis. El 3. Ajá, por favor. En torno a un cirio encendido, hagamos un círculo tomándonos de las manos. ¿Me permites? Voy a traer el cirio. Ujú. Déjalo prendo. Listo, aquí está el cirio, Luis. Espera, pero su cámara está Tengo apagada. apagada la cámara, no me había fijado, Luis. Aquí está, sale, aquí está mi cirio, mira. Ujú. Hagamos un círculo tomándonos de las manos. Por un momento mirámonos a unos a otros en silencio, reconociendo lo importante que son para nosotros cada uno de los miembros de nuestra familia. Después de un momento, elijamos a una persona y digamos la siguiente frase. Hoy me doy cuenta del daño que te causó cuando me comporto de mala manera. Te pido perdón por ello. Para Es lo que vamos a hacer, ¿sale, Luis? Le vas a decir a tu mamá y a tu papá y a Victoria que hoy viste que cuando nos comportamos mal, sin querer les hacemos daño a ellos. Y por ejemplo, yo le puedo decir a mis hijos, perdóname porque te hice daño por no llevarte, por no haber sido más exigente contigo. Yo tengo un hijo, Luis, que tiene 20 años y él está pasando por un proceso de desintoxicación porque se estaba drogando y ahorita está internado. Y yo le diría a mi Zeus Adrián, perdóname Zeus porque no fui más exigente contigo, porque te di demasiada libertad. Y esa libertad que te di yo, tú no lo supiste usar y pues ahora por eso estás pagando esa consecuencia de tener que estar encerrado durante muchos meses. Perdóname Zeus y le voy a decir al Señor, ayúdame a saber educar bien a mis hijos. Terminamos con el Padre Nuestro, Luis. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias, Luis. Igualmente. Dios te bendice. Y nos vemos de hoy en 8, ¿te parece bien? Sí. Para la otra semana, Luis, ¿cuál es tu tarea para ti? Pues ahí la página 70 y que sigas meditando los mandamientos y que si puedes hacer un examen de conciencia todos los días o cada tercer día, según tu tiempo, aprende a hacer tu examen de conciencia de lo bueno que hiciste en el día y de lo malo que pudimos haber hecho. Salúdame a Luis José, salúdame a Carolina, salúdame a Victoria y te mando un fuerte abrazo, Luis, que Dios te bendiga. Igualmente, bye. Bye, buen día.